Hola chicos, buenos días. Vamos a hablar hoy día sobre la lectura crítica, que es importante porque forma o completa la colección de estos tres tipos de lecturas que hemos estado viendo durante estos días, la lectura filosófica y la lectura científica, ¿no? Estos tres van a dar, como ya lo hemos estado viendo, cierto matiz a las diferentes lecturas que nosotros podamos tener dentro de nuestros textos a estudiar. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros lo veamos de esta manera, ¿no? Como lecturas que nos ayuden al desarrollo de nuestra comprensión lectora, ¿no? Pero una comprensión lectora mucho más superior de la que tenemos ya en cuenta, ¿no? Que es importante, o sea, es importante, obviamente, de tener una buena comprensión lectora, pero estos tres tipos de lecturas nos llevan a otro nivel para que nosotros podamos comprender ya lecturas, como ya lo decíamos la semana pasada, más densas, más lecturas que necesiten de nuestra concentración un poco más de lo que siempre lo hemos utilizado. ¿Listo? Eh, Como ya hemos estado viendo con algunos alumnos, las lecturas necesitan más de un repaso. O sea, no es una lectura que la podamos entender en un solo, en una sola pasada, ¿no? Hay que leer dos, tres veces para que podamos nosotros entender y para que nosotros podamos comprender el contexto y sobre todo el texto, qué es lo que nos quiere decir. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar sobre esta lectura crítica. Ya he sacado algunos conceptos del libro que me han parecido bastante interesantes y me he quedado con uno, o sea, por eso le he puesto en negrita y más grande todavía, porque dice, procesa la información de un texto para que el lector la pueda evaluar. O sea, lo crítico implica de que nosotros podemos evaluar, ya, nosotros podamos evaluar la lectura. O sea, no es solamente leer e informarnos, sino también sacar una apreciación personal. ¿Listo? O sea, quedarnos con esa idea dándonos vueltas en la cabeza. Esa es la función de una lectura crítica. ¿Listo? Ahora, la lectura crítica debe orientarse, ya, en primer término, a evaluar la exactitud, ya, pertinencia y corrección de la información presentada en el texto. O sea, tiene que haber, tiene que ser una lectura exacta, tiene que ser una lectura precisa, ya, de lo que a nosotros nos quiera manifestar, ¿no? Ahora, en segundo término, comprende también las intenciones del autor, ¿no? Las intenciones pragmáticas. ¿Qué significa eso? O sea, ¿cuál es la verdadera intención que el lector nos está proponiendo en la lectura? ¿No? Cuál es la información y cuál es la reflexión que el lector nos quiera manifestar a través de la lectura? Eso significa de que también debemos entender los diferentes puntos de vista que nos puedan presentar en la lectura. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante, es muy importante la apreciación personal de una lectura crítica, ¿no? Básicamente eso, porque nosotros podemos de repente leer un texto, un cuento, por ejemplo, podemos de repente leer una crónica, podemos de repente leer un ensayo, pero si nosotros no tenemos esta capacidad crítica de comprender cuál es el verdadero mensaje del texto, ¿ya? Entonces no vamos a poder dar con estos datos, ¿no? O sea, no vamos a poder entender la intención del autor, no vamos a poder entender cuál es el verdadero mensaje, cuál es lo exacto de la lectura. ¿Listo? Entonces, no vamos a poder sacar los diferentes puntos de vista que podamos nosotros tener en cuenta de parte del autor. Entonces, pues, es importante que nosotros tengamos esta apreciación crítica a las lecturas. ¿Listo? Ahora, igual pasa también con los cuentos, ¿no? Hay cuentos pues, que tienen un mensaje, el cual nosotros debemos ir encontrándolo. Estos son mensajes, pues, de repente, algún tipo de mensaje que nosotros podamos de repente ir descubriendo. De ahí radica, de ahí radica de ahí radica de que nosotros podamos eh, eh, desarrollar nuestra capacidad crítica,
¿no? Ante la sociedad desde una lectura. Entonces, eso también es eso es lo más bonito de estas lecturas críticas, ¿no? Lo más hermoso, lo que nosotros podamos encontrar. O sea, no solamente quedarnos con la lectura, sino que a partir de esa lectura nuestro pensamiento crítico, nuestro juicio crítico personalizado, sí, se pueda ir ampliando. Y esa amplitud se pueda ver reflejada en nuestra sociedad, en nuestra vida diaria, ¿no? En los aspectos que nosotros podamos ir desarrollando diariamente. Muy bien, listo. Ahora, también hay varias posibilidades, ¿no? La lectura crítica de la cual nosotros nos podemos desarrollar, por ejemplo, evaluar inferencias, ¿sí? Juzgar, por ejemplo, una conclusión. Otro, evaluar la fortaleza o debilidad de los argumentos presentados. O sea, te presentan una lectura y tú puedes estar a favor o estar en contra. ¿Sí? O sea, o puedes decir, esto está muy débil, acá hay que mejorar un poco más, ¿sí? O esto está muy, está bastante bueno, o sea, esto nos puede demostrar qué es lo que esta partecita de la lectura nos va a demostrar lo que verdaderamente nos quiere decir el autor. ¿Listo? Otra cosa más, podemos ir de repente e ir encontrando falacias. ¿Qué son las falacias? Argumentos que no son reales. ¿Listo? O sea, argumentos que de repente en cierta manera pues pueden estar de repente en contra de alguien, pero no necesariamente por sus ideas, sino por otras cosas que no tienen nada que ver con la discusión. ¿Listo? Ya, otro, identificar ambigüedades, contradicciones, incoherencias, deformaciones, errores en la información. ¿Listo? ¿Qué significa? Eh, que de repente puede haber una información que no tiene nada que ver con lo que con lo que el autor nos está proponiendo, ¿no? O que de repente el autor nos está tratando de engañar con alguna idea que no tiene nada que ver con el texto. ¿Listo? ¿Por qué pasa esto? Por la misma densidad del texto, ¿no? El autor, algunos, no siempre, no todos, algunos autores, algunos malos autores se tratan de engañar, de engatusar a la persona, ¿sí? Con ideas falsas, con ideas ambiguas, aprovechándose de esta densidad del texto, ¿no? Entonces, como uno lo lee y pues piensa que tiene razón el autor, ¿no? O porque el autor escribe tan difícil, así entre comillas, entonces hace de que todo lo que nosotros podemos estar leyendo pues puede ser de repente verdadero. ¿Listo? Entonces hay que tener tener en cuenta esa actitud. ¿Listo? O ese tipo de textos también. ¿Listo? Identificar la modalidad ya que adopta el autor respecto a lo que dice, o sea, los puntos de vista, es importante. Ya hay que entender también las ironías, el doble sentido, el sarcasmo, o sea, cómo es que cómo es que el autor está diciendo las cosas, pero de manera irónica. ¿Listo? ¿Ya? Otro, precisar el sentido exacto del vocabulario empleado. Básicamente, por ser un texto crítico, siempre va a tener un significado denotativo. Tengan en cuenta esto, ¿ya? Eh, y son muy pocos casos los que cuando se usa el significado connotativo. Son muy pocos casos, pero básicamente se basa en el lenguaje o el significado denotativo. ¿Listo? Muy bien, evaluar si un enunciado es realmente la aplicación de cierto principio, claro. Obviamente, si es un texto crítico, lo que está escrito necesariamente tiene que estar relacionado perdón, a ciertos principios, ¿no? O sea, si es verdad lo que nos está hablando, ¿sí? Entonces, pues, básicamente eso, ¿no? El otro, evaluar si algo es una simple suposición, claro, si es una suposición o es una afirmación, ¿listo? Eh, el autor puede suponer que las cosas pueden pasar como él cree, pero también este, es importante de que él sepa perdón, puede ser una suposición o puede ser una afirmación, ¿no? O sea, puede estar suponiendo algo, ¿no? Eso no le quita el derecho, ¿no? O sea, todos podemos suponer algo, pero la suposición también implica de que tiene que haber cierto estudio para un mensaje, ¿no? O sea, tienes que haber estudiado anteriormente lo que vas a escribir, ¿listo? Hasta para poner una suposición, ¿no? O sea, yo supongo que,
pero ¿en qué te basas esa suposición? En ciertas pruebas, ¿no? Ah, por esto y por esto. ¿Listo? Evaluar si una definición es adecuada. Listo, claro, es obviamente eso, es obvio eso porque este, de acuerdo al texto que nosotros podamos ir leyendo, ya es importante que el autor pueda definir correctamente, es necesario que el autor pueda definir correctamente un texto, ¿listo? O una afirmación, ¿no? No significa que porque sea un texto crítico, no necesariamente porque sea un texto filosófico o científico, el autor puede escribir cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Entonces es importante de que pueda ser un texto adecuado, una definición adecuada para que la defensa del autor, ¿sí? La defensa del texto pueda ser también válida. ¿Listo? Muy bien, entonces son algunos puntos a los cuales hay que tener en cuenta, ¿ya? Y a continuación tengo ahí un par de ejemplitos para que lo puedas tener en cuenta, que también están en tu libro, ¿ya? Y dice, hay que tener en cuenta acá algunos enunciados que están acá en el texto, ¿ya? Y sería bueno encontrar el elemento incoherente, o sea, el enunciado incoherente, ¿no? Básicamente eso. ¿Listo? Dice, definir políticas educativas que garanticen de forma generalizada una enseñanza de calidad es una tarea difícil. En una sociedad en continuo cambio, establecer lo que es sustantivo frente a lo espurio, ¿ya? Eh, dice, establecer lo que es sustantivo frente a lo espurio y avanzar al propio cambio anticipándose la modificación de los currículos, existe una acción reflexiva de amplio calado y ejercida desde una pluralidad de posicionamientos que va más allá de los propios educadores, ¿no? En una sociedad compleja, la educación no puede discurrir de forma simple y llana, dice, ¿no? Sin tener en cuenta la intrincada red de interrelaciones que debería establecer con los otros sistemas que operan en la realidad para poder aminorar su acción, dotarle significado, flexibilizar e incrementar su capacidad de cuestionamiento. Muy bien. Entonces, bueno, los enunciados están correctos, sí, casi todos. ¿Ya? Pero hay un par de palabritas acá que deberían tener en cuenta. A ver, dice, en la tercera línea, ¿no? En una sociedad, pero empezando en la segunda, dice, en una sociedad de continuo cambio, establecer lo que es sustantivo frente a lo espurio, dice. ¿Listo? Entonces ahí, creo que sustantivo no va con espurio, ¿ya? ¿Qué cosa es espurio? Espurio es algo falso, ¿ya? Algo falso. ¿Listo? Entonces, pues ahí establecer lo que es sustantivo frente a lo espurio. El elemento incoherente, ¿sí? Me parece que sería sustantivo, ¿no? Porque si nosotros entendemos sustantivo como el nombre, el significado, o sea, establecer lo que es algo que se nombre, algo que se le dé una identificación frente a lo falso, como que no va, ¿no? Como que no va. No encuentro otro elemento incoherente, ¿ya? No tanto no tanto porque sea falso, ¿sí? Sino que porque el término sustantivo, desde lo semántico, no va, ¿sí? Bueno, podría ser acá en una sociedad en continuo cambio, establecer lo que es verdadero frente a lo espurio, quizás sería mejor, ¿listo? ¿Ya? Porque luego dice, y avanzar a propio cambio, anticipándose la modificación de los currículos, exige una acción reflexiva de amplio calado y ejercida desde una pluralidad de posicionamientos que van más allá de los propios educadores. ¿Listo? O sea, lo demás parte de este enunciado, o sea, en cierta manera tiene razón, o sea, hay que anticiparse a la modificación de los currículos, ¿listo? A avanzar al propio cambio, ¿listo? También dice una acción reflexiva del amplio calado, o sea, del proceso que se va a ir realizando, hay que hacerlo de manera reflexiva, ¿no? ¿Listo? Y desde diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, que no es solamente desde los educadores,
sino también hay desde otros especialistas, ¿no? Psicólogos y personas dedicadas también, o personas que trabajan junto a nosotros como profesores. ¿Listo? Entonces, pues, la primera parte como que esa palabra sustantivo no va. ¿Está bien? Por eso que el elemento incoherente tendría que ser sustantivo. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahí simplemente poner sustantivo y subrayarlo también en el texto. ¿Listo? Muy bien. En el ejemplo 2 ya, en el ejemplo 2 ya hay dos términos para tener en cuenta. Dice, habla de 1543, Nicolás Copérnico se propuso incrementar la vaguedad y sencillez de la teoría ya astronómica vigente, transfiriendo al Sol muchas de las funciones que hasta entonces se atribuía a la Tierra. Con anterioridad a su propuesta, la Tierra había sido el centro fijo con respecto al cual los astrónomos calculaban los movimientos de planetas y estrellas. Un siglo más tarde, el Sol, al menos en lo que hace referencia a la astronomía, había reemplazado a la Tierra como centro de los movimientos planetarios y ésta había recuperado su privilegio estatuto astronómico para convertirse en un planeta más de entre los que se mueven alrededor del Sol. Una gran parte de los resultados más importantes alcanzados por la astronomía moderna reposa sobre dicha transposición. Así pues, ante todo, la revolución copernicana significa una reforma en los conceptos fundamentales de la astronomía. Ya, a ver, hay dos ideas, hay dos palabras que quiero tener en cuenta. La primera, se me fue, acá está. Perdón, disculpe, ¿dónde está? No, debe ser fijo respecto a los astrónomos, lo tenía ahora mismo. Ujú. Muy bien, miren, acá hay una frase de la cual nosotros podamos sacar las palabras, o algunas incoherencias, ¿no? Miren acá en la primera, acá hay una frasecita que dice, un siglo más tarde, el Sol, estamos hablando del Sol, al menos en lo que hace referencia a la astronomía, había reemplazado a la Tierra como centro de los movimientos planetarios. Y esta, o sea, refiriéndose a la Tierra, ¿sí? Y esta, o sea, la Tierra, si queríamos hablar del Sol, deberíamos poner y aquella, o aquel, y aquel, refiriéndose al Sol, pero estamos hablando de esta que está más cercana, ¿no? Y esta había recuperado su privilegiado estatuto astronómico para convertirse en un planeta más de entre los que se mueven alrededor del Sol. ¿Listo? Entonces acá no es que había recuperado su privilegiado estatuto, más bien había perdido su privilegiado estatuto. ¿Listo? Entonces acá hay un término que es incoherente, ¿sí? Recuperado su privilegiado estatuto, ¿no? Ese recuperado tendría que haber sido reemplazado, ¿no? Y esta había perdido su privilegiado estatuto astronómico para convertirse en un planeta más de entre los que se mueve alrededor del Sol. Esa es la primera palabra, ¿no? Esta es la primera incoherencia. ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta esto, ¿no? No es que la Tierra había recuperado, más bien se había referido más a que había perdido una privilegiada, ¿no? ¿Listo? Ahora, revisando también otro concepto, otra incoherencia, ya tendríamos que ir viendo por acá otras palabras, ¿no? ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado con las palabras que están escritas en este texto. ¿Listo? Es importante que nosotros tengamos en cuenta la presencia de algunas palabras. Tendríamos que tener mucho cuidado a la hora de revisar este texto, ya, para que nosotros podamos encontrar otra nueva palabra con una incoherencia. ¿Listo? Entonces, pues hay que leer con cuidado y ver cuál es la segunda incoherencia. No, eso bueno, se lo dejo para que ustedes también puedan ir repasándolo en casita y puedan tenerlo en cuenta también a la hora de buscar la segunda incoherencia. ¿Listo? Yo he estado leyendo y la verdad pues un poquito más complicado buscar la otra incoherencia. La verdad que no sé, me he sentado y la única que he encontrado ha sido esta, ¿no?
a menos que se trate de un enunciado completo. ¿Listo? La verdad, pues yo me inclinaría por esta parte de acá. Sí, yo había notado todo esto, ¿no? Una gran parte de los resultados más importantes alcanzados por la astronomía moderna reposa sobre dicha transposición. ¿Listo? Sí, transposición no es incorrecto. Ya, todo este enunciado me parece que acá hay algún error. Ya, no es un error, sino una incoherencia más que nada. Pero no sé, no me atrevo a decir que transposición, porque transposición está bien puesto ahí. Sí, o sea, ese cambio de posición, ¿no? O sea, eh, ahora, bueno, a menos que a menos que se tenga en cuenta, a menos que se tenga en cuenta, o sea, que de cierta manera ha habido un cambio de posición, pero en realidad no es que haya habido un cambio de posición, ¿no? Simplemente de manera teórica ha habido ese cambio. Entonces, tendremos que cambiar entonces la idea acá, dicha transposición, ¿no? No sé, dicho poder astronómico, de repente, no sé, tendremos que darle otro sentido. ¿Listo? Pero si lo tenemos, si tenemos en cuenta como que teóricamente ha habido un cambio, ¿no? O sea, se consideraba a la Tierra como centro de todo el sistema planetario y ahora que es el Sol, entonces pues deberíamos tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, pero físicamente todo estaba normal, o sea, físicamente todo ha estado en su posición, básicamente eran conceptos lo que se manejaba acá. ¿Listo? Entonces, esa transposición me parece que podría ser una segunda incoherencia. Yo se los dejo a ustedes para que ustedes puedan, a ver, darle una repasadita, ¿ya? Y puedan de repente investigar un poco más sobre este término, esos términos que se están utilizando en la teoría copernicana. ¿Listo? Muy bien, pues. Entonces, estos dos conceptos, estos dos, estos dos ejercicios que hemos visto ahora, sí, nos llevan a una reflexión sobre cómo son las lecturas críticas. Obviamente son bien densas y bastante complicadas para desarrollarlas, pero ahí está el trabajo, ¿no? Ahí está el trabajo en que nosotros como lectores debemos de ponerle un poco más de énfasis. ¿Listo? Entonces, pues yo te sugiero. Sí, yo te sugiero, lamentablemente en el Zoom el tiempo es muy corto para poder desarrollar más a profundidad estos temas. ¿Listo? Yo te sugiero que desarrolles por favor la página 219 ya y adelante lo que corresponde a la lectura ya para que lo presentes como tarea. ¿Listo? Y me lo mandas me lo mandas por Alexa. Listo, pues, nos estamos viendo entonces en clase. Que tengas una buena mañana, una buena jornada de estudios. Nos vemos. Chao, cuídate.